alabar al Señor, estar en comunión en su nombre y seguir participando de las cosas de Él. Bueno, hermano, vamos a entrar inmediatamente a la exposición de la palabra y vamos a continuar con la serie que nos propusimos sobre el libro de Reyes. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 17 de Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 17. Vamos a continuar recorriendo este libro histórico en el Antiguo Testamento, mirando esa época monárquica en la historia de Israel. Primero de Reyes, capítulo 17. Cuando lo encuentre, diga amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Hasta ahí la lectura, Primero de Reyes 17, 1 al 7. Padre bendito, una vez más, gracias por el privilegio de estar aquí en tu casa y escuchar tu palabra, Señor. Poder abrirla con toda libertad, privilegio que muchos en varios lugares del mundo no tienen. Todo lo contrario, tienen opresión, tienen impedimentos, tienen adversidad. Oramos por ellos, por esos creyentes perseguidos, maltratados, abusados. De todo corazón, Señor, dale socorro, aliento y fortaleza. Mientras tanto, Señor, nosotros te damos gracias por la oportunidad. Te pedimos, Señor, con toda sinceridad, que este tiempo pueda ser provechoso para cada uno de nosotros, como tu iglesia. Que tú, Señor, nos edifiques con tu palabra, nos llene de tu Santo Espíritu y nos ilumine, Padre, para comprender las verdades que tú tienes, Señor, para seguir obrando en nuestras vidas, moldeándonos y asemejándonos a Cristo. Te adoramos, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Como ya dije, vamos a continuar con esta serie sobre el libro de Reyes titulada Fidelidad al Dios del Pacto. Fidelidad al Dios del Pacto. Ustedes podrán recordar que luego de la nación de Israel comenzar una nueva etapa en su vida nacional, experimentando un gobierno democrático, un gobierno monárquico,
dejando a un lado el gobierno teocrático dirigido directamente por Dios a través de hombres escogidos por Él, como fuera el caso de Moisés, de Josué. Hermanos, el pueblo, luego de decidir, si se quiere de manera apresurada, imitar a las demás naciones por el hecho de que tenían reyes que dominaban, controlaban y dirigían al pueblo, ellos pasaron por alto de que Dios ya de antemano tenía en mente, dentro de su plan para su pueblo, levantar a alguien y a través de ese alguien comenzar un reinado y una línea real para la venida gloriosa del Rey verdadero, que es Jesucristo. Ellos, lamentablemente, se llenaron de desespero. Y ya sabemos las consecuencias. Y para una muestra, un botón. El hecho de que el reinado humano que ellos tanto buscaban fue partido en dos, fue destruido. Fue todo un fracaso, una manera de Dios mostrarnos de que nuestra atención, nuestra mirada, nuestra vista no debe estar puesta en los hombres. La esperanza nuestra, hermanos, no debe estar puesta en los gobiernos humanos. Tiene que estar puesta en Dios. Nuestra esperanza es Dios. Ese reinado majestuoso, glorioso, admirable de David, el escogido de Dios. Años después se volvió trizas. Se volvió nada. Vino su hijo Salomón y empeoró las cosas. Y luego vino Rehoboam, hijo de Salomón, y ya usted conoce la historia. Ese reino unido, admirado por muchos, se convirtió en un reino dividido. El reino del norte y el reino del sur. Y así pasó la nación de Israel años tras años experimentando reinos y en la mayoría de los casos malos reinos. Y de manera muy especial el reino del norte. Usted revisa el listado de reyes que aparece tanto en los libros, en el libro de Reyes como en el libro de Crónicas, usted se dará cuenta que la gran mayoría de los reyes del norte, por no decir todos, eran sumamente malos, perversos. Y hay un estribillo que dice que siguieron el pecado de Jeroboam. ¿Y cuál fue el pecado de Jeroboam? Usted que ha oído la historia. No fue otro que olvidarse del Dios verdadero. El Dios que lo colocó a él, haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Estableciendo sacerdotes, no según la línea de Leví, sino según bien le parecía. Estableciendo altares de adoración, no al Dios verdadero, sino a dioses falsos. Idolatría pura, abominación delante de Dios, hermano. Y eso trajo destrucción total, fracaso total para ese sistema humano
que muchas veces se confía más que el de Dios. Hermano, la historia sigue. Después de Roboam vinieron otros reyes, y de la línea de él y de la línea de Jeroboam y otros reyes sucesores, que dicho sea de paso, muchas veces unos eliminaban a otros de manera total. Eliminaban a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y ese fue el caso de Jeroboam. Y más adelante surgió el reinado que muchos de ustedes conocen, si han leído el Antiguo Testamento, el reinado de Acab. El rey Acab. Cuando usted mira el reinado de Acab, usted se da cuenta que ahora el protagonismo en la historia bíblica pasa de los reyes, es decir, ya los reyes dejan de tener la preeminencia, el protagonismo, y surgen otros que los conocemos de aquí en adelante como los profetas. Es a partir de ahora, hermanos, que sale en escena la labor trascendental, la labor de importancia de parte de Dios de los profetas. Y con ellos, dos profetas brillantes, sobresalientes entre muchos. Me refiero al profeta Elías y al profeta Eliseo. Es a partir de ellos, sobre todo, porque hay que decir que antes de ellos hubo profetas, pero es a partir de estos dos hombres, hombres de Dios, poderosos hombres usados por el Todopoderoso, a través de los cuales Dios continuó su obra. Como ya dije, el reinado de Acab solo sirve para dar trasfondo a la introducción de la persona verdaderamente importante después de Dios, Elías, el profeta Elías. Si usted miró conmigo en el versículo 1 del capítulo 17, Elías Tisbita. Aparece ese hombre en escena, procedente de un lugar, si se quiere, insignificante, de poca importancia. Y dice el texto, era de los moradores de Galaad. El Señor, hermanos, levanta a los que Él quiere, en el lugar que quiere y en el momento que quiere, para cumplir sus propósitos. La persona que usted menos piensa es la persona que Dios escoge para obrar su gran poder. El Señor permitió la intervención de profetas en la historia para demostrar su maravillosa obra para con su pueblo. Una obra de amor, una obra de paciencia, porque ese es Dios. Y como ya dije, antes de Elías hubo profetas, no tan brillantes como ellos, no tan sobresalientes como ellos, pero son dignos de mención. En el capítulo 11 de Primero de Reyes aparece el profeta Ahías, no lo tiene que buscar. En el capítulo 12 aparece el profeta Semaías.
En el capítulo 16 encontramos el profeta Jehú, hijo de Anani. Pero así, usted sigue leyendo en el capítulo 13 otros nombres de profetas desconocidos que Dios usó para seguir sus propósitos. Hermanos, Dios quiere usarnos para cumplir sus propósitos. Tal vez Dios no tenga necesidad de usar hoy día profetas como lo usó en aquel entonces. Pero sí tenemos que decir que Dios quiere usar obreros. El Señor Jesucristo dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Ojalá todos querramos ser parte de esos pocos. Y roguemos porque seamos muchos. Dios llamó a sus voceros, eso es lo que eran los profetas. Si lo miramos desde ese punto de vista, cualquiera de nosotros puede convertirse en un vocero del Señor. Y de hecho, dice la Biblia que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué le decimos al mundo? Reconciliados con Dios. Cuando usted predica el Evangelio, usted está haciendo la labor de profeta, la labor de vocero de Dios. Dios llamó a sus voceros. ¿Para qué? Para hacer la conciencia de Israel. Y así ocurrió por más de 400 años en la historia bíblica. Hasta el profeta Juan, el último. Y dijo Cristo, el más grande de los profetas. ¿Sabe por qué Juan fue el más grande de los profetas? No porque fuera más elegante o más preparado, no, porque vio con sus propios ojos al Salvador. Lo que los profetas anteriores anunciaban, aún sin verlo, Juan lo anunció y lo vio. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue el propulsor, el pregonero, el preparador, el llamado a trazar el camino al rey venidero, el anunciador, gran vocero del Señor. Hermanos, podemos decir sin lugar a duda que los profetas fueron aliados de Dios. Estos aliados de Dios luchaban por la pureza y continuidad de la adoración al único Dios vivo en medio de un reino casi totalmente perdido, el reino de los hombres. Hermanos, he titulado este mensaje y es la primera parte, lo he dividido en dos, este tema. Lo continuaremos en la próxima, porque yo he querido que meditemos en esos dos profetas. Ahora vamos a meditar en el profeta Elías y luego meditaremos en el profeta Eliseo. Esta sería la primera parte y he titulado este mensaje Aliados de Dios. Aliados de Dios. Cada hombre y mujer de fe está llamado a ser un aliado de Dios. ¿Usted es un hombre de fe? ¿Usted es una mujer de fe? Usted es un aliado de Dios.
debe ser un aliado de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ser un aliado de Dios? Pastor, yo estoy aliado a Dios. Soy un aliado de Dios. Soy del bando de Dios. Soy del equipo de Dios. Ahora, ¿usted sabe lo que significa eso? ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? ¿Qué es ser un aliado de Dios? Bueno, mire conmigo en primer lugar, capítulo 17, en el texto que leímos. Note conmigo el versículo 6. Recuerden que Dios escogió a Elías como su vocero. Vocero ante el rey Acab, rey de Israel, reino del norte. ¿Y cuál fue el anuncio de Elías? Habrá sequía, no va a llover, como parte del juicio de Dios. Por el pecado del pueblo, promovido por los reyes malos y perversos de Israel. Y fruto de esa sequía, Elías padeció. Padeció en el sentido de que tuvo que ponerse en los brazos de Dios. Señor, no tengo con qué caerme muerto. No tengo nada, Señor. No tengo qué comer. No tengo cómo sostenerme, Señor. Confío en ti. Te creo a ti, Señor. Tú eres Jehová Rafa, el Dios proveedor. Perdón, Jehová Jireh, el Dios proveedor. Dice el versículo 6, que Dios envió cuervos. Y los cuervos le traían ¿qué? Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Dios le dijo, ve al arroyo, que yo te voy a proveer. Y Dios le proveyó. Hermanos, ¿sabe qué es ser un aliado de Dios? En primer lugar, ser un aliado de Dios es creerle a Dios. Creerle a Dios. Si Dios te dice algo, aunque en el momento no lo comprendas, oye y obedece. ¿Cuán difícil es creer sin haber visto? Por eso dijo Cristo, más bienaventurados son los que sin haber visto han creído. Una de las cosas que nos hace difícil creer son los milagros de Dios. Dios es un Dios de milagros. ¿Lo duda? ¿No está seguro? El Dios que obró milagros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, es el Dios que hace milagro hoy. Dios es un Dios de milagros. Hermano, la mayoría de la gente en los días de Elías se negó a creer. Pero Elías decidió creer. Elías se convirtió en un aliado de Dios. Óigame, la incredulidad era tanta que hubo un momento que Elías dijo, he quedado yo solo. Era tan generalizada la incredulidad, hermano, que esa era la idea que tenía Elías. Y no sé usted, pero
a veces me pasa por la mente, óyeme, cada vez más hay menos personas temerosas de Dios, menos personas sensibles a las cosas espirituales, menos personas dispuestas a oír la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios. Que en medio de esa situación aprendamos a ser diferentes, a creerle a Dios. Hermanos, estamos hablando de creerle al Dios de los milagros, no a los milagros de Dios. ¿Nota la diferencia? Creerle al Dios de los milagros, no a los milagros de Dios. Porque los milagros, aunque son grandes, no producen fe. ¿Se acuerda la historia del Señor Jesucristo, del rico y Lázaro? Cuando el rico le dijo, manda a Lázaro para que le predique, resucítalo, revívelo, envía a alguien para que mis familias no vengan aquí. ¿Y qué le dijo Abraham? Aunque resuciten, no van a creer. Los milagros no producen fe. Cristo dijo, las escrituras tienen. Con eso es suficiente. Por eso dice la Biblia, la fe viene por oír la palabra de Dios. Yo no voy a buscar de Dios hasta que Dios me toque. Pero ¿cómo Dios te va a tocar si tú no oyes palabra de Dios? La fe viene por oír. Cuando yo vea un milagro, óigame, aunque usted vea el mayor de los milagros, el mayor espectáculo milagroso, usted no va a creer. La fe viene por oír palabra de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo. Pero Señor, esa era mi fuente de sostén. Ahí tenía yo mi provisión asegurada. ¿Y dónde está el Dios proveedor? El Dios sustentador. ¿Eso fue lo que hizo Elías? Se secó el arroyo porque Dios estaba cumpliendo su palabra. No había llovido sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Dios mandó una viuda que proveyera a Elías. Mira conmigo el capítulo 17, versículo 9. Podemos leer el 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hermanos, Dios va a sustentar sea como sea. O de una manera o de otra, Dios va a sustentar a los que creen. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es promesa de Dios. Dios no va a dejar morir de hambre a los que confían en Él. Créale a Dios. No deje de creer en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. O usted le cree a Dios o no le cree a Dios. O usted es creyente en el Señor o es incrédulo a Dios. Esa mujer, la viuda de Sarepta,
aprendió la voluntad de Dios, aprendió a confiar a través del profeta. Hermanos, necesitamos tener compañerismo con gente de fe. Necesitamos tener comunión con gente de fe. Cuidado con aquellos con quienes usted pasa tiempo, con quienes usted se junta. Si el junte suyo son gente incrédula, no creyentes, gente que no confía en Dios, no le cree a Dios, tenga cuidado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. Esta mujer aprendió a confiar, a caminar en fe. ¿Has aprendido tú a creerle a Dios en los momentos duros de la vida? En los momentos difíciles de la vida. Todo lo que Dios pide es que le demos lo que tenemos y Él se encargará del resto. Esa mujer apenas tenía poca cosa, pero confió en Dios, le creyó a Dios. Y Dios proveyó, sustentó. Dios fue fiel. Él puede alimentar a miles con solo unos pocos panecillos y pescados. ¿Se olvida de eso? El Dios de los milagros. Créale al Dios de los milagros. De manera, hermano, que eso es lo que significa ser aliado de Dios. Un aliado de Dios es aquel que le cree a Dios, que confía en Dios en todo momento, en toda circunstancia. Y un contrario de Dios es aquel que no le cree a Dios. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O usted está con Dios o está en contra de Dios. Ahora, si usted quiere estar con Dios, tiene que creerle a Dios. Confiar en Él. Aún en los momentos más grises de la vida. Seguimos. ¿Qué es ser un aliado de Dios? Número 1, creerle a Dios. Segundo, mire el capítulo 18. Seguimos mirando la narración sobre Elías. Podemos leer desde el versículo 1, capítulo 18. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora el Señor decide terminar su juicio a la nación, porque Dios es un Dios de gracia. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, y nota este detalle. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Temeroso de Jehová. La palabra de Dios nos introduce un personaje que dentro de la historia de Elías
no tan destacado como Elías, pero un personaje, si se quiere, insignificante, un sirviente del rey. Y ya sabemos qué tipo de rey, un rey malvado, el rey Acab, promovido por su mujer, Jezabel, no lo olvide. Aparece en escena este sirviente. Y note cómo la Biblia destaca que este hombre no dice que era temeroso de Jehová, dice que era en gran manera temeroso de Jehová. Eso habla de la soberanía de Dios. Un Dios soberano a menudo pone a hombres o mujeres piadosos al servicio de un hombre malvado. Y lo pone con un propósito, no para frustrar o agravar, sino para proporcionar una plataforma desde la cual rescatar y bendecir. Por eso, hermanos, hermanas, en el lugar donde Dios te ha puesto, te ha colocado, en tu trabajo, en el lugar de estudio, en el lugar donde te mueves, consciente del tipo de personas que hay alrededor, muchas veces personas perversas, con ideas extraviadas, Dios te ha colocado, Dios te ha puesto para bendecir. Dios te ha colocado, te ha puesto para hacer luz, alumbrar en un lugar oscuro. Y dice la Biblia, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No olvide que usted es luz del mundo. Abdías, ese es el nombre de este hombre, había aprendido a temer a Dios. ¿Pero sabe cómo lo aprendió? Mire conmigo el capítulo, ahí mismo, capítulo 18, versículo 12. Abdías se encuentra con el profeta Elías y sirve de canal entre Elías y el rey Acab. Y entre las cosas que Abdías le dice, versículo 12, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Y dice el 13, ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50, en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Dígame usted si eso no es un siervo de Dios. Aunque en medio de perversidad, era un empleado, era un trabajador, era un servidor, mayordomo del rey. ¿O se olvida usted de Daniel con Nabucodonosor, con Darío y esos reyes, emperadores perversos? Eso puede ocurrir. Pero el hecho de que usted esté en un lugar no grato, eso no significa que usted deje de ser de bendición. Deje de ser una persona que marque la diferencia. Una persona de fe y temerosa de Dios. Pero note el detalle. Abdías había aprendido a temer a Dios desde muy joven. ¿No lo vio? Desde mi juventud. Ahora, ¿por qué desde su juventud? Sin duda, por la influencia de sus padres. ¿De quién van a aprender nuestros niños a temer a Dios? ¿No es de los padres? ¿O tal vez de una abuela, un abuelo?
¿Se olvida de Timoteo? ¿De quién aprendió Timoteo? De su abuela Loida y su madre Eunice. A temer a Dios. Los padres tienen una gran oportunidad de enseñar a sus hijos a amar al Señor. Hermanos, en segundo lugar, ¿sabe qué es ser un aliado de Dios? Vimos primero, creerle a Dios. Segundo, temerle a Dios. Abdías, al igual que Elías, fue un aliado de Dios. Mire cómo él defendió y cuidó y protegió a 150 profetas, dice el texto. 50 en 50, dice el texto. En Proverbios capítulo 1, note conmigo, Proverbios 1, para que entienda lo que estamos hablando de cómo ese temor a Dios, cómo esa decisión de ser de Dios, de ser del bando de Dios, del grupo de Dios, aliado de Dios, lo van a aprender nuestros niños. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Es un padre y una madre que instruye, dirige, encamina a sus hijos en el temor de Dios. Capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardar dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermano, es desde la niñez. ¿Cómo le digo Pablo a Timoteo? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Desde la juventud, desde temprana edad, desde pequeño. Pastor, mis hijos ya están grandes. Pues espera que tengan los hijos. Espera a tus nietos. Y haz tu labor, abuela, para que esa siguiente generación supere con creces a la generación de tus hijos. Para que tus nietos aprendan el temor de Dios. Y los hijos de tus hijos. Y los hijos de tus hijos. Capítulo 3, Proverbios. Versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla en tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Quién se lo va a decir a tus hijos? ¿El vecino? ¿Quién se lo va a decir a tus hijos? Ay, pastor, yo lo traigo a la iglesia para que se lo digan. No. El primer responsable para instruir a tus hijos no es la iglesia. Eres tú. Papá, mamá. Y tus nietos también. Abuela, abuelo.
Así que hemos visto, ¿qué es ser un aliado de Dios? Creerle a Dios y temerle a Dios. Por último, volvamos al capítulo 18, primero de Reyes. Note conmigo el versículo 21, podemos leer el 20 para tomar la idea. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acab sigue con su tosudez, sigue con su terquedad, sigue con su mente y corazón rebelde, auspiciado por su mujer, Jezabel. Por eso dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión Cristo con Belial, o qué acuerdo el creyente con el incrédulo. Cuidado con las malas compañías. Acab fue víctima de eso. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Qué le pareció el monte Carmelo, hermana Blanca? Gloria a Dios. En su viaje a Israel. Dice el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, uno de los tantos dioses falsos, otro de ellos fue Acera, y si Baal, y en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabe qué significa eso? Estaban en dos aguas. No, papá, la cosa no funciona así. O usted está con Dios o está con el diablo. O usted está con Cristo o está con el mundo. O usted sigue la luz o sigue las tinieblas. Defínase. ¿Qué es ser un aliado de Dios? En tercer lugar, escoger a Dios. De todas las ofertas que el mundo te hace, y muchas de ellas atractivas, no lo podemos negar, muchas de ellas atrayentes, tentadoras y hasta agradables. De todas esas ofertas que el mundo te da, ¿qué escoges? Si quieres ser un aliado de Dios, escoge a Dios. En algún momento de la vida tenemos que decidirnos. ¿Serviremos a Dios o no serviremos a Dios? ¿Es Él quien dice ser o no? Tenemos que tomar una posición y seguir adelante desde esa posición. Si usted va a ser del bando de Dios, escoja a Dios. Nadie puede mantener sus opciones abiertas para siempre. Cristo fue puntual. Ninguno puede servir a dos señores. O amará a uno y aborrecerá al otro. Estimará al uno o menospreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y al mismo tiempo otras cosas.
Elías dice que la nación estaba claudicando entre dos pensamientos. Otra traducción dice entre dos caminos. ¿Y qué dice Elías? Es tiempo de tomar una decisión. Porque si usted no escoge a Dios, aunque diga que no escogió lo otro, ya usted está en lo otro. El que no está con Dios, está con Satanás. Tan sencillo como eso. Cristo le dijo a judíos religiosos: vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Óigame. Pero gente religiosa que iba al templo, iba a cantarle a Dios, iba a dar ofrendas y diezmos, a dar limosna en el templo, a orar, a practicar su religión. Cristo le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis seguir. O usted está con Dios o está con Satanás. Hermano, no solamente Elías fue una persona que aprendió a decidir y a establecer su posición. Lo mismo ocurrió con Moisés. Mire lo que dice Éxodo 32, 26. Si no lo tiene, escuche. En Éxodo 32, 26 dice el texto: y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Leví. ¿Sabe cuándo ocurrió eso? El becerro de oro, ¿se acuerda? Ah, entonces ustedes han levantado un Dios. Perfecto. Entonces los que quieran seguir a ese Dios, síganlo. Ahora, los que van a seguir a Jehová, a Dios, el Dios verdadero, júntense conmigo. Pero lo propio hizo Josué. Vaya conmigo a Josué 24. Josué, note conmigo, un texto que ustedes conocen bien. En Josué 24 dice lo siguiente, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Es decir, ahora, no mañana. Ah, no, más adelante, lo voy a pensar. Entrégate a Cristo, lo voy a pensar. Mientras tú lo piensas, déjame decirte que estás con el diablo. Mientras lo piensas. Y mientras lo piensas y te llega la muerte, no hay vuelta atrás. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es ser aliado de Dios, escoger a Dios. Y si la escoges con tu familia, mucho mejor. Qué bello es una familia unida en Cristo. Por eso oremos por las familias incompletas, para que Dios la complete. Y así ya mencioné a Cristo, ¿verdad? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermano, hermana, cuando el siervo de Dios obedece y confía en la palabra de Dios, no necesita temer. Cuando usted escoge a Dios, por más adversidad, contrariedad, incomodidad le vengan encima, porque de hecho así será. Cuando usted escoge a Dios,
Óigame, se le pone el mundo en contra cuando usted escoge a Dios. Cuando usted escoge a Dios, Satanás y las huestes espirituales de maldad se ponen en contra suya a una. Y comienza la batalla espiritual. Pero dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Confía en Dios. Y ya para ir cerrando, en Daniel capítulo 3 encontramos un ejemplo de ello. Los amigos de Daniel. Me encanta ese texto. En Daniel capítulo 3, versículo 12. Usted que ha leído ese libro profético recordará en el versículo 12 le hicieron saber al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. ¿Usted sabe lo que significa eso? Ponerse delante de la máxima autoridad, cara a cara. Aquí estamos, rey. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y dice el 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: agarre esto, mi hermano. Esto es lo que significa ser aliado de Dios. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, nosotros tenemos convicciones firmes. Nosotros sabemos en quién hemos creído, señor rey. He aquí, versículo 17, nuestro Dios a quien servimos. ¿Usted está seguro de que le sirve al Dios verdadero? Ellos estaban seguros. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Sabe qué estaban diciendo? Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, un Dios milagroso. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Y de tu mano, rey, nos librará. Eso es fe, hermano. Y si no, porque también puede pasar una de dos. Porque Dios obra, hermanos, de maneras que a veces uno no entiende. A veces le pedimos cosas a Dios que pensamos que nos convienen, que son buenas, pero al final Dios no nos las da. Y dicen estos hombres: si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y ya usted de ahí para adelante conoce lo que pasó. Fueron lanzados al horno de fuego. Y Dios obró milagro. Dios los salvó. Y eso fue un testimonio poderoso para que Nabucodonosor cambiara de parecer. Hermano, hermana, si usted es un aliado de Dios, usted no tiene temor.
No teman a los que matan el cuerpo, mas no el alma. Más bien temed a aquel que no solamente mata el cuerpo y el alma, sino que la lleva al infierno. Ese es Dios. No tenga temor de nadie. Si usted está con Dios, usted tiene la victoria asegurada. A manera de reflexión, ya hemos visto qué es ser un aliado de Dios: creerle a Dios, temerle a Dios y escoger a Dios. ¿Eres tú un aliado de Dios? Bueno, pastor, claro que lo soy, pastor. Qué bendición. Ojalá así sea, que todos los que estamos aquí y los que nos ven a través de la transmisión, verdaderamente seamos aliados de Dios. ¿Decides estar en el bando de Dios o en el bando contrario? Déjame decirte que si estás en el bando contrario, tu destino es el fracaso, la perdición. Y al final lo comprobaremos. Mientras tanto, Dios se ríe de aquellos que traman en contra de Él. Y llegará el día en que Dios establecerá su reino de justicia y de paz. Hermanos, Dios quiere levantar hombres y mujeres comprometidos con Él y que le sirvan. ¿Quién es nuestro capitán? Lo cantamos, ¿verdad? Anótelo ahí, director. Cristo nuestro jefe. Cristo nuestro capitán busca soldados leales, discípulos valientes y esforzados, aliados de Dios. Ojalá así sea. Que todos aquí decidamos ser del bando de Dios hasta el final. Padre, gracias. Gracias por hablarnos. Gracias por obrar en nuestras vidas por medio de tu palabra. Ella crea convicciones firmes en nosotros. No hay mejor fundamento para nuestra fe que tu palabra. Gracias, Padre, por estas historias, estas narraciones reales, verídicas, que las Santas Escrituras nos dejan registradas para aprender no solamente a conocerte, sino también a obedecerte y a entender tus propósitos. Gracias, Padre, porque tú nos haces partícipe de tu reino glorioso por medio de Jesucristo. De todo corazón, Señor, así como hemos decidido escogerte a ti, creerte a ti y temerte, así todos aquellos que nos escuchan, que aún no han dado el paso, no han decidido pasar al bando de Dios, puedan hacerlo ahora. Así con sus ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Y a los amigos que nos ven a través del canal de YouTube. Si hay alguna persona que quiere dar ese paso de escoger a Dios, entregarse a Él, caminar con Él, este es el momento. Ahí donde estás, toma esta decisión. Haz esta oración de fe conmigo. Ahí donde estás.
los que están aquí, los que están allá, si hay alguna persona ahora, en este instante, que quiere decidir entregar su vida en este momento, comenzar una vida nueva en el Señor, haz esta oración de fe conmigo. Padre Dios, gracias por hablarme. Gracias por ayudarme a entender tu voluntad para mí. Decido en este momento entregarme a ti de todo corazón. Que perdones todos mis pecados, limpies mi corazón y hagas de mí una nueva persona en Cristo. Lo reconozco a Él desde ahora de todo corazón como mi único Señor y Salvador. Dame tu perdón, dame tu salvación, Señor. Obra en mí. Gracias, Señor, por obrar. Ante ti me rindo. Ayúdame con tu Santo Espíritu a caminar contigo hasta el final. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Si alguna persona aquí hizo esta oración de fe, háganoslo saber. Si algún amigo que nos ve a través del canal de YouTube lo hizo, escríbanoslo en los comentarios para orar por usted. Y como lo hizo Elías y esos hombres y mujeres de fe, manténgase firme y adelante en el Señor. Dios le bendiga.